Dios les bendiga, amada iglesia. Bien, estoy sorprendido de lo bonito de este púlpito. Estoy muy sorprendido de la creatividad que han construido este púlpito. Sé que de pronto, estamos con la limitación del tiempo. Quiero que me ayuden, sean pacientes. No quiero cortar el sermón. Lo traje tal cual como si lo predicaríamos en la iglesia. Y asimismo quisiera que me ayude porque vamos a estar luchando con muchos sonidos ambientales, incomodidades, cansancio, pero que el Señor en su gracia nos ayude. Oremos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das de enseñar este tema. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe la Escritura. Guíanos a ser más obedientes a su voluntad, Señor. Y queremos aprender más. Espíritu Santo, sigue dándonos crecimiento, santificación, Señor. Gracias por esta carta. No es fácil, Señor, estudiarla. No es fácil, Señor. Ayúdanos. Y queremos crecer más en el conocimiento de su verdad, Señor. Que su nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 4. Y hoy vamos a terminar el capítulo 4 de primera carta a los Corintios. El texto que voy a exponer es del versículo 9 hasta el 21. Hasta el momento, en el versículo 8, nosotros hemos estado viendo que los corintios de manera orgullosa, pensaban que ellos ya habían alcanzado el estado más alto de reinar como reyes. Ese es lo que Pablo está en los textos anteriores que han venido estudiando. Se muestra este texto, ustedes ya están reinando, es lo que habla Pablo. Los corintios pensaban, se veían así, estaban tan orgullosos que Pablo los representa así, como que están reinando, pero sin Pablo, sin Apolos y sin Cefas. Y ojalá reinasen, le dice el apóstol Pablo, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo expresa su deseo de que ellos lo esperaran para reinar juntos. Recuerden que Pablo fue el fundador de esa iglesia. Tan orgullosos estaban los corintios que no estaban considerando a su fundador, a Pablo. Pablo les describe su realidad en este texto que vamos a ver ahora. Mientras que los corintios se veían a sí mismos como habiendo llegado ya, Pablo les señala los sufrimientos que enfrenta como apóstol. Al haber llegado a ser un espectáculo del mundo, ya vamos a ver qué significa esto de espectáculo. Mientras que los corintios se consideraban sabios, fuertes, así se consideraban ellos, sabios, fuertes, honorables. Pablo dice que él y sus colegas eran insensatos por amor de Cristo. Eran débiles, eran despreciados. Y vamos a exponer desde el versículo 9 de primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Este postreros también puede ser traducido como último lugar, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Vamos a estudiar este versículo. ¿Cuál era la voluntad de Dios esta era la voluntad de Dios para los apóstoles? Esto que está describiendo el apóstol Pablo. Dice que Dios nos ha exhibido. Aquí estamos viendo la providencia de Dios. Dios está en el asunto. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como sentenciados a muerte. Esta palabra exhibir viene del original griego y este exhibir significa que se lo usaba en el tiempo de los gladiadores. Si usted ha visto alguna película de esto de los gladiadores, usado para exhibir a gladiadores en un teatro, refiriéndose a la gran final para que dieran el espectáculo más electrizante para los espectadores. Usted ha visto esas películas, ¿no? Como al final ellos se matan, bueno, tratan de uno de ellos sobrevivir
y si gana queda vivo, pero no es que quede ahí vivo, él tiene que de nuevo seguir peleando y seguir vivo. De esa manera describe Pablo con esta palabra: Dios nos ha exhibido así. Los apóstoles habían sido presididos por los profetas y otros en el espectáculo. Así describe que Dios los ha exhibido a los apóstoles frente al mundo. Sentenciados a muerte. Sentenciado, esta palabra quiere decir condenado a muerte por sentencia, tal cual como fue sentenciado a muerte nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta palabra traducida como espectáculo viene de teatro, de lo que nosotros conocemos la palabra teatro. La persecución de los apóstoles fue una serie de espectáculos ejecutados para el entretenimiento de los mundanos en el teatro. Miren las figuras que usa el apóstol Pablo, de exhibidos, lo hace relación con lo que sucedía en el Coliseo romano, espectáculos con el teatro. De esa manera eran vistos los apóstoles. Muy probablemente Pablo tenía en mente usar este lenguaje de los espectáculos, de los gladiadores y otros sentenciados a muerte en la arena pública. Eventos vistos con desprecio. Imagínense, el Coliseo romano se llenaba para ver ese tipo de espectáculos. Alguien tenía que morir. Eventos vistos con desprecio y desdén por el público espectador. No solamente eran los hombres testigos de estos tratamientos vergonzosos contra los apóstoles, sino que también los ángeles eran testigos. Los ángeles eran testigos de estos espectáculos también, es lo que está diciendo el apóstol. Hemos sido espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles de Dios también vieron ese espectáculo de cómo eran tratados los apóstoles. Los ángeles fueron parte de la audiencia que vieron el espectáculo de la persecución, aún la muerte y de los apóstoles. Como usted sabe, la historia de la iglesia dice que la gran mayoría de los apóstoles los mataron. Si Dios permitía que sus apóstoles fueran maltratados así en su misión de predicar las buenas nuevas de salvación, era lógico que los corintios se sintieran tan saciados, ricos y reinantes por comparación. ¿No deberían más bien sentirse avergonzados de que se elevaran tanto sobre los apóstoles en su concepto de sí mismos? Mira hasta dónde llega el problema del orgullo. Mira hasta dónde los corintios estaban muy elevados y habían perdido la perspectiva del verdaderamente sufrimiento de los apóstoles. Eso es el tema del orgullo, estar muy elevado. Ellos estaban tan arriba y los apóstoles están por abajo. El orgullo es tener un concepto más alto de sí mismo. Si podemos definir el tema del orgullo, es tener un concepto más alto de sí mismo. Ahora el apóstol quiere mostrar con los siguientes contrastes estos conceptos para que los corintios comiencen a contrastar y asienten su realidad. Miren el versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros son prudentes. Miren estos contrastes: insensatez, prudencia. Nosotros somos débiles, dicen los apóstoles, y ustedes son corintios, ustedes son los fuertes. Nosotros débiles y ustedes son fuertes. Vosotros son honorables, pero nosotros somos despreciados. Esos contrastes para que los corintios comiencen a reflexionar y comiencen, si están arriba, comiencen a bajarse. Aquí vemos un triple contraste con un énfasis irónico. Los tres antítesis se refieren respectivamente a la enseñanza, al comportamiento y a la posición en el mundo. Los apóstoles eran insensatos por amor de Cristo. En 2 Corintios 4:11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verdaderamente debemos entender que ser cristiano es poder pasar esto. Nosotros aquí nos estamos gozando y qué bueno que nos estamos gozando.
Pero si nosotros no pudiéramos hacer esto en Corea del Norte, porque nos matarían a todos o nos meterían preso a todos. Pero esa es la realidad que se vive. Hay algunos que están muriendo por el hecho de ser cristianos. El apóstol dice, nosotros estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Podemos morir por causa de Jesús. Podemos morir por el nombre de Jesús. Porque también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es lo que dice el pensamiento de Pablo. Pero los corintios se sentían honorables ellos. Los apóstoles despreciados, pero los corintios se sentían honorables. Algo que aprender aquí, si usted es cristiano y no tiene problemas con el mundo por la predicación del evangelio, por exponer la doctrina de Cristo, entonces puede haber dos razones aquí. La primera, no está hablando o comunicando la verdad del evangelio de Jesucristo. Si usted no tiene problemas por ser cristiano, primero, una primera causa puede ser que usted no está comunicando el evangelio verdadero de Jesucristo. Y la segunda, quizás no tiene problemas por ser cristiano porque no habla de Cristo. Simplemente, como muchos lo dicen, es un cristiano a la secreta, que nadie sabe que usted es cristiano. Entonces, si usted no habla de Cristo, la sana doctrina, y si usted cierra su boca y no habla de Cristo, usted no va a tener problemas por el evangelio. Ahora bien, el siguiente versículo, el 11, hasta esta hora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo, padecemos hambre, nosotros tenemos sed, estamos desnudos, y estamos desnudos da la idea de escasos de vestimenta. Dice, hasta ahora, padecemos hambre, nosotros tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. ¿Usted se acuerda quién fue abofeteado? El Señor Jesucristo fue abofeteado. Y no tenemos morada fija. Esto quiere decir que ellos eran errantes, no tenían un lugar donde estar. Siempre estaban, ¿se acuerda cuando vimos la carta, si no más recuerdo, la carta a Filipenses? Pablo estuvo 1 semana y media, de ahí tuvo que salir volado, porque lo cogían. Entonces, eso estamos hablando cuando ellos dicen, y no tenemos morada fija. Ellos eran errantes por la persecución del evangelio. Hasta esta hora, esto quiere decir hasta el momento presente. Ahora, del versículo 11 al versículo 13, vamos a ver una gráfica imagen de la condición de Pablo en Éfeso. Él está describiendo todo lo que está viviendo. Pablo está describiendo lo que está viviendo en Éfeso cuando él escribe esta carta. Esta carta fue escrita en Éfeso, entonces Pablo está describiendo todo lo que está viviendo. Abofeteado quiere decir dar un golpe con el puño. Eso quiere decir, nuestro Señor Jesucristo fue abofeteado. Le pegaron, como nosotros conocemos, le pegaron un puñete. Eso es lo que quiere decir. Mateo 26, 67 a 68 dice, entonces al Señor Jesucristo le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon, dijeron, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Verdaderamente el Señor Jesucristo, Pablo está viviendo esta situación también por predicar el evangelio. Volviendo al texto base, en el versículo 12 dice, nos fatigamos. Esta palabra fatigar, no sé si se acuerda cuando es usada cuando Pedro, ellos estaban pescando y habían pasado toda la noche pescando, creo, y no pescaron nada. Y el Señor se le acerca y le dice, tira la red. Y le dicen, pero hemos estado aquí fatigados pescando y no hemos conseguido nada. De eso estamos hablando aquí. De los apóstoles dicen, nos fatigamos, o sea, un trabajo forzado, un trabajo duro, trabajando con nuestras propias manos, dice, y así nos maldicen, pero nosotros bendecimos. Padecemos persecución y nosotros la soportamos. Realmente aquí hay mucho que aprender del carácter apostólico nosotros como cristianos. Realmente, ¿cómo enfrentaríamos nosotros una persecución? Ellos dicen, nosotros la soportamos. Es una manera de enfrentar una persecución, soportándola. Cuando te maldicen, una manera de enfrentar la maldición, dice el apóstol, nosotros bendecimos. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo dice. Dice, trabajando con nuestras propias manos. Los griegos menospreciaban el trabajo manual.
Y Pablo aquí exalta el trabajo manual. Verdaderamente, eso era por eso que eran espectáculos del mundo, por esta forma de vivir el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Así de simple, disciplina eclesiástica, el que es vago, disciplina eclesiástica, porque los apóstoles trabajaron con fatiga y al mismo tiempo predicaron el Evangelio. Dicen, nos maldicen y nosotros bendecimos. Es lo mismo que dice Pedro, el mismo énfasis que dice Pedro en su carta, 1 de Pedro 2:23. Eso también lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:44 y también una referencia en Lucas 6:27. Maldecimos y nosotros bendecimos. Versículo 13 dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Escoria. ¿Qué significa esto de escoria? Lo que se reúne al barrer. Cuando usted barre el polvo en el suelo, usted quedan ahí las inmundicias. ¿Qué hace con esas inmundicias? Se tiran. De eso estamos hablando. Dice, nosotros somos la escoria del mundo. ¿Qué quiere decir la escoria del mundo? Es eso, los residuos que ustedes al momento de barrer, esa escoria, eso de ahí, lo que nadie ya quiere. Eso somos nosotros los cristianos del mundo. Somos el desecho de todo. ¿Qué quiere decir desecho? Aquí esta palabra desecho. Esta palabra se usaba como fórmula en Atenas cuando se arrojaban las víctimas al mar. Cuando se arrojaban las víctimas al mar. Dice, nosotros somos la escoria, lo que la gente, así como la gente barre, la suciedad, y nadie quiere eso y la bota. Y también somos los desechos, cuando arrojaban las víctimas al mar. Las víctimas al mar. De eso así se describen los apóstoles. En conclusión, para resumir estas ilustraciones del apóstol Pablo, dice, los corintios, nosotros estamos sufriendo por Cristo. En otra palabra, nosotros estamos sufriendo por Cristo, pero esto en Guayaquil sería, nosotros estamos sufriendo por Cristo, pero ustedes están bien con aire acondicionado. O sea, están tan elevados ustedes, están tan tan orgullosos, no se han dado cuenta todo lo que estamos pasando los apóstoles, pero ustedes están bien. Ustedes están bien. A buen guayaquileño es, nosotros estamos sufriendo y ustedes están con aire acondicionado. Todo está bien. Versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como a hijos míos amados. Dice, no escribo esto para avergonzarlos. Ellos deberían haberse sentido ya avergonzados con esta explicación que hemos dado el día de hoy. De lo tan inflado que estaban, de lo tan orgullosos que estaban, de la manera como ellos estaban envanecidos. Pero él dice, el apóstol dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros. Y aquí estas palabras son interesantes, avergonzar y amonestar. Esto ayudaría mucho también en consejería bíblica y cuando toque hacer esto entre nosotros. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Avergonzar. ¿Qué quiere decir ese término avergonzar? Dice, volverse sobre uno mismo y producir así un sentimiento de vergüenza, una vergüenza saludable que involucra un cambio de conducta. De eso estamos hablando de la palabra avergonzar. De volverse sobre uno mismo. Cuando dice, me siento avergonzado. ¿Qué quieres decir tú cuando tú te sientes avergonzado? ¿Qué quiere decir? Que porque te pusiste rojo. ¿Sí o no? Dicen, ay, estoy avergonzado. Estás rojito. Eso quiere decir que no, mira lo que significa estar avergonzado. Significa que tengo un sentimiento de vergüenza, pero es un sentimiento de vergüenza saludable que involucra un cambio de conducta. De eso estamos hablando. Pablo dice, no escribo para avergonzarlos. Ellos deberían saber lo que significa la palabra avergonzarlos. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino, y ahí viene el contraste, para amonestarnos como a hijos míos. Recuerden que él fue el fundador de esta iglesia. Los corintios eran sus hijos espirituales. Amonestar es llamar la atención
una reprensión suave o advertencia. Muchos dicen que el púlpito es parte de una amonestación, hermano. Un púlpito, cuando alguien predica, es parte de una... Unos dicen, esto es como una disciplina preventiva. Una disciplina preventiva. Una amonestación es llamar la atención, una reprensión suave o una advertencia. Muchas veces los predicadores hacen eso cuando están enseñando la palabra. Llaman la atención, hacen una reprensión suave o una advertencia. De eso estamos hablando de la palabra amonestar. Llamar la atención a la vista de cosas malas y que denota una advertencia. De eso estamos hablando aquí. No escribo esto para avergonzarnos, corintios, sino para amonestarnos como hijos amados. Le llama la atención, yo veo que ustedes están mal, ustedes están envanecidos, ustedes tienen que cambiar. Esa es la actitud que Pablo quiere lograr con esto. Llamar la atención de cómo él está viendo que la iglesia está caminando mal. Y denota una advertencia, le está advirtiendo. Pablo les llama la atención como lo hace un padre a sus hijos, por el amor que les tiene a sus hijos. Y recuerden, son hijos espirituales de Pablo. El versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta palabra ayo es interesante porque aquí hay mucho que aprender. Porque aunque tengáis 10,000 años, le dice Pablo, ustedes pueden tener 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta palabra ayo es de pedagogos, es lo que conocemos nosotros como pedagogo. Esta es la palabra ayo, es traducida, es pedagogo en el original. ¿Qué era un pedagogo en los tiempos de Pablo? Un pedagogo era un siervo. Un pedagogo era un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Eso era un pedagogo. También se empleaba de guía o asistente del niño que lo llevaba a la escuela. También como una especie de tutor que cuidaba al niño cuando no estaba en la escuela. De eso estamos hablando de un ayo. Ese es un ayo. Un tutor. El ayo no era el instructor del niño, pero ejercitaba una supervisión general sobre él. Era el responsable de su bienestar moral y físico, el ayo. Pablo es el padre espiritual de ellos en Cristo, y tanto Apolos y el resto son sus tutores o ayos en Cristo. Recuerda que al inicio de esta carta dice, los corintios, Pablo dice, yo veo que ustedes, algunos son de Pablo, otros son de Cefas, otros son de Apolos y otros son de Cristo. Y Pablo como que les hace reflexionar, recuerden, ellos son ayos, ellos son tutores. Cefas es su tutor, es su ayo. Apolo es su tutor, su ayo. Pero no olviden que yo soy su padre. Yo soy su padre espiritual. Pablo es el padre espiritual de ellos en Cristo. En tanto que Apolos y el resto son tutores, son ayos en Cristo. Y en el mundo grecorromano, los primeros años del niño transcurrían bajo la vigilancia de la madre. Un niño al principio transcurría en la vigilancia de la madre y de la nutricia, pero a los 7 años el niño abandonaba el control femenino para pasar a las manos de los ayos. A los 7 años ya pasaba a las manos de los tutores, de los ayos, cuya función era acompañar a su joven amo en las salidas diarias, cuando iba a la escuela, a la palestra o a cualquier ceremonia pública. Esa era la función del ayo. Le llevaba su equipo escolar y por la calle cuidaba de que el niño observara una conducta decente, caminara con los ojos bajos y se diera el paso a las personas mayores. Eso hacían los ayos, los tutores. En los dos pasajes que Pablo utiliza esta palabra, la utiliza en 1 Corintios 4:15, como lo estamos viendo ahora,
también la usa con Gálatas 3:24, le da un sentido peyorativo. En el primero establece un contraste entre su propio papel como padre espiritual y los muchos ayos. ¿Qué quiere decir? Pablo quiere que ellos hagan, que no mezclen las cosas. El resto, ustedes tienen muchos ayos, tienen muchos tutores, pero no se olviden de que yo soy su padre espiritual. En Cristo, él dice en Cristo siempre. El segundo no quiere decirnos que la ley, Pablo usa también esto en otro texto, en Gálatas 3:24, esta palabra ayo también dice, no quiere decirnos que la ley educa a las personas para Cristo, sino que la ley ocasiona las transgresiones y conducta a las personas a la situación en la que la gracia de Dios quiere sentirles al encuentro. Una vez confiado con la gracia, sería lógico volver atrás a la etapa inmadura del ayo. Los corintios pudieron tener muchos maestros, muchos tutores, sin embargo, solo tenían un padre espiritual que los engendró y que era Pablo. Lo mismo podemos recordar nosotros hoy en día, hermanos. Podemos escuchar a 10,000 predicadores de sana doctrina. Puedes escuchar a 10,000 predicadores de sana doctrina en internet. Puedes leer 10,000 comentarios bíblicos de sana doctrina, pero tienes que recordar que Dios provee en la iglesia local, Dios provee pastores. ¿Entiendes? Podemos tener 1,000 ayos. Tú puedes entrar a internet y escuchar 1,000 predicadores de sana doctrina, pero tú tienes un cuerpo pastoral a quien tienes que respetar. Tú puedes leer 1,000 comentarios bíblicos, pero tienes un cuerpo pastoral. No lo olvides. Lo mismo tenemos que tener presente hoy día. Podemos tener 1,000 ayos, pero Dios ha establecido un cuerpo pastoral que hay que aprender de ellos. Hay que tener presente eso ante los desórdenes que se ven hoy en día. Hay mucho desorden que se ven hoy en día. Menosprecian a los pastores. Y hay que tener muy claro eso. Una cosa es ayo, una cosa son tus ayos, una cosa son los tutores de quienes aprendes, pero otra cosa es el cuerpo pastoral de tu iglesia. Versículo 16. Por tanto, dice el apóstol, os ruego que me imitéis. Pablo dice, Corintios, imítenme. Este imitar significa copiar. En otra palabra, Corintios, cópienme. Los hijos deberían imitar a sus padres, ¿verdad? ¿Sí o no? Deberían imitar a sus padres. Pablo tenía otros hijos espirituales. Los líderes espirituales deben dar un ejemplo de seguir de semejanza a Cristo. Ejemplo de seguir de semejanza a Cristo. Es increíble que a veces formamos ídolos en nuestros corazones. Formamos ídolos en los corazones muy rápidos. Vemos a un predicador de sana doctrina en internet, lo vemos ahí y lo vemos, qué lindo que predica, qué lindo. Pero verdaderamente, ¿tú conoces la vida de ese pastor? ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces como él? ¿Lo conoces más allá? No lo conoces. Solamente vemos eso. Solo vemos a alguien que está predicando sana doctrina, pero no lo conocemos, hermanos. No convivimos con ellos. No tomamos la Santa Cena con ellos. Entonces, Pablo dice, imiten. Hermanos, ¿a quién tenemos que imitar nosotros? Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿A quién tenemos que imitar nosotros? ¿A quién tenemos que imitar? Tenemos que imitar a nuestros pastores, hermanos, a nuestro pastor. Porque si el pastor está ahí, es porque tiene las cualificaciones que están en 1 Timoteo 3. Entonces, a veces queremos imitar ¿a quién? Queremos imitar al de internet. Queremos imitar a internet. Yo me acuerdo, hermanos, que al inicio de mi vida cristiana decía, yo quiero ser como Cash Luna. Parece que Dios veía más allá y decía, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Yo quería ser como Cash Luna en el inicio de mi vida cristiana porque lo veía, cómo predicaba bonito y la unción que tenía, que a todo el mundo hacía caer. Yo decía, yo quiero ser como él. Ay, Dios es paciente conmigo. Tú no sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Yo no quiero ser como Cash Luna, hermanos. Dios me libre de apostatar la fe. No quiero ser como él. ¿Sí te das cuenta? A veces nosotros nos dejamos llevar por vista, hermano. Nos dejamos llevar por vista, por lo que vemos. Pero en la iglesia local tú puedes ver. Tú puedes tocar a tu pastor. Tú lo puedes tocar. Tú lo puedes ver. Tú puedes conversar con él. Tú puedes saber qué comida le gusta, qué comida no le gusta.
Tú puedes imitar la fe de Él. Por tanto, Pablo dice, os ruego que me imitéis. Corintios, imítenme, cópienme, dice. Los hijos deberían imitar a sus padres. Pablo tenía otros hijos espirituales. 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. No permitas, Timoteo, que nadie te tenga en poco por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes. ¿De qué? De lo que dices, de la forma en que vives, de tu amor, tu fe y tu pureza. Eso tenemos que imitar, hermanos. Eso es lo que tenemos que imitar. Pregunto, ¿cómo yo puedo ver en la pantalla tan fría, cómo yo puedo imitar la pureza de ese predicador que está en internet? ¿Cómo puedo yo saber de su pureza? Yo no puedo saber de su pureza. Yo lo que veo es una prédica bien interpretada, es lo único que yo tengo, un texto bíblico bien interpretado, pero yo no puedo ver su fe. Yo no puedo ver su fe. Yo no puedo ver la pureza de él. No puedo. No puedo ver cómo él vive. Yo no puedo ver cómo él trata a su esposa. Yo no puedo ver eso. Sí lo veo de los líderes de la iglesia. Eso sí se ve. Eso es palpable. Pablo dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitad su fe. Hay mucha gente que cuando se va a la iglesia le dice, pastor, yo no tengo nada en contra de usted, no se preocupe, yo no tengo nada en contra de usted, y se va de la iglesia. ¿Qué quieres decir con eso? Si no tienes nada contra él, ¿por qué no te quedas? Porque deberías imitarlo, ¿verdad? ¿No le parece que es contradictorio lo que está diciendo? Pastor, yo no tengo nada con usted, pero me voy de la iglesia. Deberías imitar su fe. Si no tienes nada contra él, entonces debes quedarte, porque no tienes nada contra él. Imita su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El pastor tiene que hablar palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y dice, imitar su fe. Hermanos, ¿a quiénes vamos a imitar nosotros? Tenemos que imitar a lo más cercano. A nuestro pastor, porque él imita a ¿quién? Él imita a Cristo. Volviendo a nuestro texto base, eso es lo que quiere decir Pablo. Dice, imítenme. Corintios, ustedes se están olvidando de eso. No me están imitando. Yo soy imitador de Cristo. Imítenme. Versículo 17. Por esto mismo os envío a Timoteo, dice Pablo. Pablo dice, les voy a enviar a Timoteo, que es mi hijo amado. Mire cómo le describe Pablo. Es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A mí me impactó este versículo, de todo el estudio, me impactó bastante también este versículo. Dice, les voy a enviar a Timoteo, él es mi hijo amado y es fiel, es mi hijo amado. Le voy a enviar a alguien que es mi hijo amado, que es fiel en el Señor. Él les va a recordar mi proceder en Cristo. Los corintios se habían olvidado del proceder de Pablo. Dice, le voy a mandar a Timoteo para que le recuerde mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Al final voy a hacer una aplicación de este versículo. El hijo debe parecerse a su padre. El hijo debe parecerse a su padre. Y esto decía en el programa, el día jueves decía que verdaderamente nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela. Pero ¿para qué lo envías allá? Para que ellos le enseñen el respeto. Tú quieres que tus hijos, tú eres cristiano y tú quieres mandarlo a la escuela del mundo para que le enseñen ¿qué cosa? A amar, a respetar, la puntualidad. ¿Tú crees que allá es donde él debe aprender eso? No, es en tu casa. Tu hijo debe aprender de ti, porque tú eres el padre. Tú tienes que enseñarle. Allá simplemente va a aprender matemática, gramática, inglés, computación. Pero en la ética cristiana, eso te corresponde a ti, papá. Te corresponde a ti. El hijo debe parecerse a su padre. El discípulo debe parecerse a su maestro.
Pablo le dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora, dice, enseño. Dice, como enseño, dice, enseño en todas partes. Pablo dice, enseño en todas partes y en todas las iglesias, en referencia a cuestiones doctrinales y no consejos prácticos. Hoy quieren consejos prácticos. 5 principios para un matrimonio feliz. 5 principios para prosperar. 5 principios para X cosas. 5 principios. Y todo es 5. La gente quiere cosas ya, rápidas. Dame los 5 principios rápidos. ¿Cómo hago soy cristiano, cómo hago para prosperar? Dame 5 principios, por favor. No, vamos a enseñarte doctrina primero. Pablo enseñaba doctrina en todas partes. Y sabes que este estudio, Pablo dedica 4 capítulos al problema del orgullo, hermanos. Problema del orgullo. Y doctrinalmente explica en 4 capítulos cómo tratar el problema del orgullo. Pero la gente quiere en 3 pasos. Dame 3 pasos rápidos para qué hacer con el orgullo. Enseño en referencia, Pablo está hablando de cosas doctrinales y no consejos prácticos como la gente está acostumbrada a que le den hoy en día. Por su propia instrucción y ejemplo, Timoteo solidificaría las verdades eternas que Pablo le había enseñado. Pablo le enseñó la doctrina a Timoteo, Pablo le enseñó con su carácter a Timoteo. Timoteo, voy a enviarles a Timoteo para que les recuerde mi proceder y les recuerde la doctrina que enseño en todos los lugares. De la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Pablo espera que sus enseñanzas y prácticas sean seguidas en cada iglesia. 1 Corintios 14:33. Timoteo, como portavoz, recordará a los corintios las enseñanzas de Pablo. Versículo 18, pero la gran realidad cuando la iglesia está inflada de orgullo, cuando la iglesia tiene orgullo. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a veros, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En estos 2 versículos se repite la palabra envanecidos, pero en este capítulo se vuelve a repetir, si no me equivoco, son 3 veces que se repite la palabra envanecidos en este capítulo 4. Entonces, si la palabra envanecido se repite continuamente, hay que atender a esta palabra. Envanecido, en su sentido primario, significa soplar, inflar. Figurativamente significa hacerse orgulloso, altanero, andar envanecido, de envanecerse, de hincharse. Eso es lo que tiene que ver esta palabra envanecido. Cuando Pablo dijo que les enviaba a Timoteo, tal vez esto habría podido llevar a algunos de sus detractores en Corinto a precipitarse a decir que Pablo tenía miedo de ir personalmente. Mira hasta dónde estaban tan inflados y decir, yo creo que lo va a mandar a Timoteo porque él no puede venir acá personalmente. Pablo dice, pero iré pronto a veros, si el Señor quiere. O sea, Pablo quiere enfrentar a los envanecidos, hermanos. Pablo lo quiere enfrentarse. Y esto es muy importante para el liderazgo. El liderazgo tiene que reconocer a los orgullosos y enfrentarlos, hermanos. Esa es la realidad. Pablo dice, pero iré pronto a veros, a vosotros, si el Señor quiere, obviamente la providencia del Señor, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Envanecidos, los corintios eran arrogantes al pensar que nunca verían a Pablo de nuevo, pero si Dios lo permitía, el apóstol tenía planificado verlos pronto, porque no estaba dispuesto a permitir que persistieran en su pecado de orgullo. Por su propio bien,
y por el bien del evangelio, Pablo los vería de nuevo para asegurar su disciplina. Hebreos 12:6. La realidad de cuanto al poder espiritual tenían en realidad que había quedado expuesta con claridad por medio de esa confrontación. Una aplicación aquí, hermanos. Hay que llamar a cada pecado con su nombre. Porque a llamar así cada pecado por su nombre, la Biblia le da peso, le da seriedad al tema. Conlleva una reprensión como tal y esperar el fruto digno de arrepentimiento. Hay que llamar al pecado como Dios lo llama. No es lo mismo como la psicología y como el argot popular puede llamar a los pecados de como Dios lo hace. La psicología le llama a los pecados de una forma, el argot popular le llama a los pecados los llama de otra forma, pero Dios no hace así, hermanos. Dios le pone nombre al pecado y eso hay que atenderlo con seriedad. El mundo suaviza el pecado, pero Dios no. El pecado es tan serio que Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. El mundo puede decirle al pecado, le puede decir al pecado defecto. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Dios dice, este es el pecado de orgullo. Pero el mundo dice, no, él tiene un defecto. Él es así raro. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Dios dice, está envanecido. Y otros dicen, no, tiene un defecto. ¿Y cuál es su defecto? Es raro, es bipolar, ¿verdad? No, hermanos. 4 capítulos dedicados al orgullo. 4 capítulos dedicados al orgullo. Y Pablo dice, espero que Dios me permita para ir a verlos pronto, a ver cómo están los envanecidos. Envanecerse en este capítulo no es cualquier defecto, hermanos. Acuérdense, se estaba dividiendo en la iglesia. Se estaba dividiendo la iglesia. Pablo ha tratado por 4 capítulos en esta carta el tema del orgullo que estaba dividiendo a la iglesia. Cuando nuestros pastores nos digan que estamos envanecidos, primero ellos deben estar seguros de lo que están diciendo. Y por eso estamos estudiando esta carta. Porque cuando el pastor nos diga, usted está envanecido, el pastor tiene que saber lo que significa eso, y eso es serio. Y nosotros también tenemos que saber lo que significa eso, que es serio. Ellos primero deben estar seguros de lo que están diciendo, porque es serio delante de Dios el tema del orgullo. El tema del orgullo es serio, hermanos. Si el Señor quiere, dice la Escritura, Pablo apelando a la providencia del Señor, Corintios, yo voy a verlos, pero si el Señor quiere. Eso también deberíamos decir nosotros, si el Señor quiere. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Palabras, poder. El carácter espiritual no se mide con palabras impresionantes, hermanos, sino con el poder y la evidencia de que la palabra de Dios cambia la vida de esa persona. Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino del cielo, del reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El reino de Dios no consiste en palabras. Hay predicadores de falsa doctrina que predican muy bonito. Tú les escuchas y te captan la atención. No consiste en palabras, sino en poder. Y el fruto del Espíritu, ya sabemos cuál es el fruto del Espíritu, hermanos. Versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con varas? ¿Con vara? ¿O con amor? Y espíritu de mansedumbre. Le dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿O con amor? Y espíritu de mansedumbre. Le hace una pregunta. ¿Con vara? ¿Qué quiere decir qué quiere decir este tema de la vara? El denominado uso instrumental en el hebreo, en 1 Samuel 17:43, si no estoy más seguro, creo que Goliat dice a David, ¿acaso soy perro que vengas con palos? El pastor andaba con una vara.
El pastor se apoyaba en su vara, se apoyaba en su cayado. Pablo dice, ¿iré a vosotros con vara? El ayo tiene asimismo su vara. Iré, dice. Pablo le da a ellos la elección. Pueden tenerlo como su padre espiritual o como su ayo con una vara. Pablo le dice, hey, recuerden, yo soy su padre. Pero ¿quieren que vaya con vara? ¿Quieren que vaya a ustedes con amor y espíritu de mansedumbre? Los líderes espirituales necesitan utilizar la vara de la corrección. Si las personas persisten en pecar, ellos tienen que usar la vara. Los líderes tienen que usar la vara. Si que el pueblo quiere persistir en el pecado, quiere persistir en el pecado. Y ese es un error de las iglesias que dicen, ¿sabes qué? Tú ves a un hermano que está en pecado, tú ves que está en pecado, abiertamente en pecado, y tú dices, ¿sabes qué? Déjalo ahí nomás para que Dios lo cambie. ¿Eso es lo que tienen que hacer? No, tú tienes la vara. Los líderes tienen vara. Tienen que usar la vara. Los líderes espirituales necesitan utilizar la vara de la corrección. Si las personas persisten en pecar, el modelo de esa corrección se ilustra en 1 Corintios 5, que lo vamos a ver, ya vamos a entrar al capítulo 5, ahí ya vamos a ver cómo usar la vara en 1 Corintios 5, del 1 al 13, y también el pasaje paralelo de Mateo 18, del 15 al 18. ¿Qué hacer con los que son creyentes, pero no quieren corregir? ¿Qué hacer con los que dicen ser creyentes y no quieren corregir? La Biblia habla de que hay que usar la vara. Aplicación, quiero cerrar con dos aplicaciones rápidas. El tema del orgullo, de envanecimiento. El orgullo y la arrogancia fueron problemas grandes en la iglesia de Corintios. El orgullo, hermanos, el orgullo. Lo vemos en 1 Corintios 4, del 18 al 19. 1 Corintios, el envanecimiento se cita en 1 Corintios 4, 18 al 19. 1 Corintios 5, 2, 1 Corintios 8, 1, 1 Corintios 13, 4, 2 Corintios 12, 20. La iglesia tenía este pecado, el pecado del orgullo, y tenía que ser corregido. El pecado de orgullo se corrige. Decía Charles Spurgeon con esta cita, me fascina esta cita, decía, si no corto cada día la hierba del orgullo, a la semana la tengo hasta el cuello. Decía Charles Spurgeon, si no corto la hierba del orgullo, a la semana la tengo hasta acá. Decía Charles Spurgeon. Tenemos problemas con orgullo, repetir, 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, 1 Corintios 2, 1 Corintios 3, 1 Corintios 4, y repetir. Ahí está, problema de orgullo. ¿Cómo tratar con el tema de orgullo? La segunda aplicación, cierro con esto, dice capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Hermanos, siempre lo voy a repetir y puede sonar cansoso, hermano, la doctrina sana es una, no son dos, no son tres, no son cuatro. Nosotros tenemos que apegarnos a las interpretaciones sanas históricas, no a lo que hoy en día se ve como nuevo. Hermanos, Pablo dice, yo les voy a enviar a Timoteo para que les recuerde mi proceder y también que él les recuerde la doctrina, hermanos, que les recuerde a ustedes, Corintios, la doctrina que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, hay un término que se usa mucho hoy en día, distintivos. Se usa mucho el término de distintivos, hermanos. Esta iglesia tiene un distintivo, esta iglesia tiene otro distintivo, esta iglesia tiene otro distintivo. Pregunto yo, ¿acaso Pablo hablaba de distintivos? ¿Hablaba de distintivos Pablo? No, hermanos. Aquí hay que corregir. Aquí hay que corregir. Si usted cree que la salvación se pierde, eso no es un distintivo. Usted tiene que corregir esa doctrina. Ese es el punto. Corrija esa doctrina, porque la salvación no se pierde. Entonces, verdaderamente hablamos de distintivos
¿Y qué queremos decir con eso, hermanos? Aquí Pablo está diciendo, les voy a enviar a Timoteo para que les recuerde la doctrina que yo enseño en todas partes. ¿Por qué la doctrina es una en una iglesia, es otra en otra iglesia, es otra en otra iglesia? No, hermanos, no hay nada nuevo. Aquí no puede haber nada nuevo, hermanos. Aquí tenemos que estudiar la sana doctrina, enseñanza apostólica, y eso, hermanos. Siempre, ¿qué nuevo puede haber, hermanos? Hoy se enseña que hay pastoras. Eso es nuevo, hermanos. ¿Eso acaso es un distintivo? Ah, no, es iglesia el distintivo que hay pastoras. No, eso es un error. No hay pastoras. Eso es un error teológico. Tiene que corregir. Los errores teológicos se corrigen, hermanos. Porque Pablo no enseñaba distintivos, hermanos. Pablo enseñaba doctrina. Y tengan mucho cuidado, hermanos, con eso. Esos términos que hoy se entienden. Ah, este es mi distintivo. La otra iglesia, este es mi distintivo. ¿Qué distintivo, hermano? ¿Acaso Pablo enseñaba distintivos? No. Lo voy a enviar a Timoteo para que les recuerde mi proceder, que les recuerde lo que yo enseño en todas partes. Una oración que hagamos, que debemos hacer, Señor, queremos aprender esto, lo que Pablo está diciendo. Queremos esta doctrina, Señor. Lo que Pablo enseñaba en todas partes, eso queremos aprender. Y no solamente Pablo dice, lo que enseño en todas partes, dice, y lo que enseño en todas las iglesias. Hermano, tú entras a una iglesia, una cosa. Tú entras a otra iglesia, otra cosa. Entras a otra iglesia, otra cosa. Entras a otra iglesia, otra cosa. Y eso se pega a las reformadas también, hermano. En una reformada quizá una cosa, en otra reformada otra cosa, en otra reformada... No, hermanos, aquí es lo que enseña Pablo. Lo que enseñó Pablo. Y es una oración para los predicadores. Señor, enséñanos lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Pedro, lo que enseñó tal persona. Hermano, aquí no estamos para seguir a gente famosa. No estamos para seguir a gente famosa, hermanos. Aquí es una oración, decir, Señor, quiero aprender tu palabra, Señor. Quiero aprender lo que tú inspiraste a Pedro. Quiero aprender lo que tú inspiraste a Mateo. Quiero entender a Pablo, Señor. ¿Por qué Pablo enseñaba esto? ¿Qué quiere decir esta palabra envanecido, hermanos? Y realmente hoy hemos aprendido que hay que confrontar el pecado como orgullo como tal. Y hay que confrontarlo como tal. Usted tiene un pecado de orgullo. Usted está envanecido. Usted no se deja enseñar por nadie, hermanos. Así. Porque si te das cuenta, los corintios estaban envanecidos. Su fundador, ya lo tenían por dónde el fundador. Por el piso. Lo tenían por el piso. Y Pablo le recuerda, hey, yo soy su padre. Recuérdenlo. Entonces, cuando uno se envanece, uno hay que entender estas cosas. Y Dios ha puesto liderazgo, Dios ha puesto hermanos. Es decir, ¿sabes qué? Cambia tu actitud. Cambia tu actitud porque no está bien. Entonces, hermanos, que oremos al Señor. Que oremos al Señor para que aprendamos doctrina sana, hermanos. Doctrina sana. Esa doctrina que Pablo enseñó, Pablo corrigió errores en esta iglesia los corrigió. Eso queremos aprender. Si hay otro hermano que enseña eso, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios, Señor, por utilizar a ese hermano. ¿Usted cree que Apolo enseñaba una cosa y que Pablo enseñaba otra? ¿Usted cree eso? Imagínatelo, Pablo enseñando un distintivo y Apolo enseñando otro distintivo. Pablo un distintivo, Apolo otro distintivo y Pedro, Cefas enseñando otro distintivo. No, hermanos, el pecado, ellos enseñaban la misma doctrina. Enseñaban la misma doctrina. El pecado de la iglesia era el orgullo. Incluso, usted recuerda ese pasaje que cuando Pedro quiso enseñar otra cosa, fue exhortado, fue reprendido por el apóstol Pablo. Hermano, en este tiempo, no habían distintivos, hermanos. Que el Señor nos guíe a un sano evangelio, Y
predicar y enseñar lo que dice aquí, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Que siempre, Padre, que usted nos ayude, Señor, a ser fieles a su escritura, Señor. Que usted Espíritu Santo, enséñanos a ser fieles, Señor. Y no ser arrastrados por el error, Señor. Ser fieles, Señor. Padre, queremos como iglesia aprender sana doctrina. Fiel, Señor. Fiel, verdadera, pura, Señor amado. No queremos invenciones de hombre, no queremos mandamientos de hombre, no queremos interpretaciones de hombre. Queremos lo que enseña tu escritura, Señor. Queremos esa doctrina sana, Señor amado. Sana, Padre. Da sabiduría al pastor, da sabiduría a los predicadores para poder entender estos textos, Señor. La claridad de cada doctrina, Señor. Y líbranos y guárdanos del error, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con el pecado de orgullo, Señor. Si hay pecado de orgullo en nosotros, Señor, repréndenos. Repréndenos, Señor. Repréndenos, porque usted ve serio el tema del orgullo, Señor. Si estamos envanecidos, Señor, repréndenos. Repréndenos, Padre. Porque verdaderamente este pecado es serio. Y gracias, Señor, por explicarnos que a través el tema del orgullo se combate con el Evangelio, Señor. Se combate con el Evangelio. Asimismo, se combate dando gracias, Señor, por todos los dones que das en la iglesia, Señor. Gracias por todos los maestros que ponen en nuestro camino para crecer en la fe, Señor. Muchas gracias, Padre, y queremos seguir aprendiendo, mi Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor. Amén. Gracias damos por la predicación.